Con más de 200 personas en su equipo, nuestra mitad de hoy ha sido capaz de transformar la industria gastronómica en Colombia, pues en menos de un año logró abrir más de 9 puntos de venta en Bogotá y se ha caracterizado por brindar un excelente servicio al cliente y pues comida deliciosa en menos de 15 minutos. Todo gracias a la tecnología y al buen reclutamiento que ha hecho. Estefany Gómez es la fundadora de Baco, una startup que busca ser el inicio de la nueva generación de restaurantes en Latinoamérica. Nuestro tema de hoy, reclutamiento. Nosotros sabemos que emprender no es un camino fácil. Todo el tiempo nos estamos tropezando, ya sea porque no logramos las ventas del mes, no tenemos el mejor equipo para nuestra empresa o porque sencillamente no crecemos. Es por esto que pensando en cómo hacer más fácil este camino, nace Mano Emprendedora, el podcast de Grupo Bolívar y de Vivienda en coproducción con Naranja Media, en el que a través de grandes historias de emprendedores que cuentan cómo se han equivocado y cómo han superado sus retos, te damos la mano para que como emprendedor te levantes las veces que sean necesarias. Me encantaría como recrear tu historia, luego la podemos contar en otro podcast. Pero para aquí particularmente ya es evidente el crecimiento acelerado, sobre todo en corto tiempo, y ese crecimiento igual implica también crecer en equipo. Y me imagino que ese es un dolor de cabeza. Es decir, ustedes son tres muy buenos coequiperos como socios, pero seguramente tienen que crecer también aceleradamente su equipo. Y ahí es donde yo quiero empezar a rescatar de repente esas reflexiones que son como de, uy, parce, a mí nadie me preparó para esto. O sea, a mí nadie me dijo que contratar gente era tan difícil, nadie me dijo que jalar personas era tan complicado, que después de las 12 personas ya se salen por los dedos. Entonces quiero que me ayudes como a que me cuentes de esas historias, a esas anécdotas que casi uno no cuenta, pero que son como, uff, qué dolor de cabeza esto. Sí, yo creo que es de las partes más complejas de crear empresa, porque haz de cuenta que crear una empresa es como crear un ejército en donde tienes que tener la mejor gente para Ujú. ir a la guerra, por decirlo así, y se unen muchas cosas entre la emoción, porque tú estás muy emocionado de que tus amigos, la mejor gente se una al equipo, pero también de la objetividad. Entonces, al principio, pues tú reclutas a el amigo que más admiras, a Mm. la persona que cree que puede agregar valor dentro de la función que estás buscando, pero en el afán de poder crecer rápido, contratas rápido y ahí es donde empiezas a cometer los primeros errores. Ujú. Y eso es parte del aprendizaje, ya después de casi 2 años lo hemos aprendido a las patadas, pero, pero, pero sí, yo creo que es de las cosas más fundamentales en donde tienes que analizar muy bien que la persona que vas a contratar, uno, sea la correcta para el momento que la necesitas, porque a veces Ujú. Ujú. o nos llenamos de personas que no están agregando valor o también nos llenamos de personas que son demasiado seniors o sofisticados para el rol que necesita la empresa en Qué ese momento. interesante. Ujú. Entonces, pues tú convencer a estas personas que siempre habías admirado en la universidad, a los más inteligentes, a que se unan a tu barco y a tu propósito, pero luego te das cuenta que unos son increíbles y fantásticos y ha sido la mejor contratación que has podido tener, pero luego te das cuenta que a veces no necesitas personas tan sofisticadas en su hoja de vida para lo que la compañía en este momento está necesitando. Entonces a veces pues encuentras ese dilema entre la compañía crece muy rápido, pero las personas no crecen igual de rápido que la compañía y se pueden quedar un poco más atrás y pues no evolucionan a los mismos pasos pues que la compañía está creciendo. Entonces, em, yo creo que los aprendizajes más grandes que he tenido como founder es escoger muy bien. Ujú. em, las decisiones difíciles se tienen que tomar rápido. A veces a uno le da mucho susto, pesar o llena de sentimientos hacer layoffs de personas Ujú. y cuando una persona no te está agregando valor, el equipo no admira a esa persona, es mejor pues tomar la decisión de que ya no te acompañe más en el propósito que estás construyendo porque pues en vez de agregarte valor, te está em, poniendo un stopper en la velocidad que quisieras que la compañía fuera.
que la compañía necesita, que es un poco lo que estás diciendo, Exacto. como el timing de la compañía. En mi cabeza pasó algo, y es que me llegaron las tres frases, de como tres lugares muy comunes que se escuchan mucho, que se repiten mucho, que los libros lo dicen, los mentores lo dicen y demás, pero aquí estamos como para simplificar un poquito como esas máximas que uno puede replicar. Entonces, lo primero es esta idea como del right people y el right seat. Eso me parece magnífico, porque no es solamente tener a la persona correcta, sino tener a la persona correcta en el lugar correcto. Entonces, Total. arranquemos por ese. Luego, pienso en esto de hire slow y fire fast, que esto es una vaina que uno debería tener tatuada en los brazos si uno está liderando un equipo. Y lo difícil que es básicamente contratar despacio, observando muy bien y despedir rápido. Y lo tercero que quiero que hablemos, que esto sí me parece mega contraintuitivo y me encanta que lo podamos explicar, es esto del potencial versus el expertise y el timing correcto. Porque entonces a mí me pasó en lo personal que tenía mentores extra rápido además también que decían, no papi, métale plata, ¿me entiende? O sea, si usted tiene el billete, métale plata, consiga el mejor talento y traigas a la gente más cerda que usted conozca. Y uno dice, bueno, y la verdad yo llevo contratando a gente solo por potencial, entonces por lo que puede ser. Pero tú me estás diciendo algo muy interesante y es, espere, observe mejor su negocio. ¿Qué es lo que necesita el negocio? Porque es cuestión de timing. Entonces arranquemos por el principio. Lo primero es right people, right seat. La persona correcta en el lugar correcto. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo aprendiste eso? Porque igual es un aprendizaje que uno aprende con sangre. Sí, de acuerdo. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros empezamos Baku, pues obviamente nos creíamos el restaurante más grande de Latinoamérica cuando no habíamos generado ni media orden. Entonces nos trajimos a estas personas súper sofisticadas que manejaban plantas de producción de 100 toneladas al mes cuando nosotros producíamos 500 kilos. Ujú. Y este tipo de personas son buenas en 5 años, cuando estés produciendo las 100 toneladas al mes, pero no en este momento. ¿Por qué? Pues porque son mucho más seniors, no se van a remangar. A empezar una empresa te toca barrer, trapear, ir a la esquina, sacar fotocopias. De pronto nunca te había tocado, hace 10 años no te había tocado meterte a la cocina, acá te va a tocar meterte a la cocina. Qué interesante, Entonces, parce. entonces es un perfil espectacular, pero no lo necesitas en este momento. Entonces yo Ujú. creo que ahí nos ilusionamos con estos perfiles tan sexys y sofisticados, pero la compañía no necesitaba eso en ese momento. Y además Yo creo estás que, fondeada, entonces es fácil acceder a ese. claro, o sea, o sea, tengo plata, súper interesante traerme un jefe de planta que viniera de una multinacional, pero luego tú te echas, o sea, te pones a pensar y tú dices, en ese momento, en los primeros 6 meses de la compañía, pues no necesitabas a esa persona. Necesitabas de pronto una persona que sí tuviera experiencia, pero que fuera más hands-on y que de pronto pudiera tener mucho más, pues mejores entregables para el momento en que la compañía lo Claro. necesitaba. Estefi, quédate ahí un segundo, porque te quiero preguntar algo. Y es, no pierdas para dónde ibas, por favor, pero justo acá es donde yo digo, cool el what, pero el how, el delivery de esa vuelta, el approach que uno tiene que tener en las entrevistas es súper difícil porque esto es un intangible. O sea, yo me acuerdo mucho que cuando yo hacía reclutamiento, yo decía, ¿cómo mido el nivel como de mugre que puede tener la gente en las manos? ¿Me entiendes? Como la capacidad que tiene de ir a meterse. Es re difícil de medir. ¿Cómo se hace eso? No, eso es súper interesante Ujú. porque uno al principio de toda esta locura, a mí personalmente me daba pena decirle a estos personajes sofisticadísimos, Sí, claro. oiga, acá nos toca barrer, nos toca trapear, nos toca ir a sacar fotocopias, estamos en una oficina prestada, cuando ellos venían de unos lugares en donde pues era todo perfecto. Entonces uno decía, no, y entonces le pintaba el escenario con maquillaje. Ya Ujú. después, año y medio después, lo primero que pregunto en las entrevistas es, ¿usted está preparado para comer mucha mierda? Y cuando la gente se emociona y dice, no, lo máximo construir desde cero, porque todavía somos una empresa que está en crecimiento, estamos creando y armando un avión en el aire,
No somos una corporación, entonces es lo primero que yo les tengo que dejar claro, Ujú. porque si no estamos en expectativas totalmente diferentes y apuntando para objetivos totalmente diferentes. Divino. Entonces, acá no hay work from anywhere, usted no puede estar trabajando en la isla mientras está liderando su equipo. Este es un Ujú. negocio muy operativo, entonces hay que empezar dando ejemplo con hábitos de trabajo, con ética de trabajo y pues esforzándote tanto como la operación. Entonces, pues es lo primero ahorita que yo anuncio en mis entrevistas y a veces la gente pues se aterra y dice, no, yo quiero de pronto un trabajo que me dé un poco más de estabilidad emocional y que tenga horarios y no quiero trabajar los fines de semana. Pero cuando la gente se emociona y yo le digo, mire, acá todavía hay mucho por hacer, nos toca darla toda y demás, y es como el primer punto que yo quiero alinearme con mis futuros empleados. Claro, y eso me hace a mí pensar en algo que se me volvió a mí una media obsesión y es uno, es decir, uno empieza a calificar a la gente como la persona correcta cuando se alinea a esos valores, como a esa forma de trabajar, tú lo dijiste ahorita, a esa ética de trabajo. Y luego uno mira si es la persona correcta para el puesto, que igual ese sí es su skill set, como lo que usted tiene al lado. Pero las dos cosas pesan igual, o sea, no, pero pareciera que es decir, las dos son complementarias. Pesan exactamente igual, porque si hay una persona que tal vez puede ser brillante en sus skills técnicos, pero no se alinea con la cultura que tiene tu compañía, es muy difícil que haga match con el resto de la organización. Voy a ser honesto con una preocupación que yo tengo con este episodio. Y es como que la gente va a escuchar, ah, no, esta vez es una Rappi, está súper fondeada, tiene unos cuantos millones de dólares en la cuenta, entonces es muy fácil contratar personas. Y en efecto, estamos como incluso, ¿cómo decir esto? Como haciendo una apología o más bien como diciendo, oigan, esto es igual un problema, porque igual tienes la plata para contratar a cualquier persona, entonces te quemas plata como un loco y no estás haciendo el proceso, el debido proceso de la contratación. Entonces, aquí vamos. Céntrese en entender si es la persona correcta en términos de valores, en términos culturales, pero también en su skill set y si es lo que necesita la empresa. Y justo ahí te quiero preguntar por eso. Esto es una suerte de timing y ese criterio es difícil de adquirir. Es como, ¿qué es lo que necesita mi empresa? Necesito potencial, necesito expertise, necesito un junior, necesito un no tan... O sea, esa observación, ¿cómo se hace? Porque no es tan fácil ser consciente de eso, no es tan fácil observarlo. Em, cómo ser objetivo con ese tipo de cosas? Sí, yo creo que es complejo y dependiendo también de los roles, pero lo primero es identificar si el rol que estás buscando, uno, pues necesita habilidades técnicas muy precisas. Ujú. Dos, si hay cosas que uno las puede ir delegando entre las personas que actualmente están en la compañía. No necesariamente uno siempre tiene que contratar para un rol específico. A veces uno empieza a mirar pues, las habilidades que tienen las personas de tu equipo y de pronto pues se pueden dividir. Pero otra cosa también súper importante que nos ha pasado em, es que sí, es que es una pregunta súper compleja Mm. porque, em, porque a veces nos ilusionamos mucho en las hojas de vida, Ujú. pero es muy importante explorar e indagar en las horas de las entrevistas cuáles han sido como los hitos más importantes que han tenido estas personas que vas a contratar, preguntarles dos, tres, cuatro veces, porque a veces las personas son muy buenas vendedoras y realmente mirar si estas personas fueron las que hicieron los cambios o los hitos o cumplieron los milestones en sus anteriores trabajos. Entonces, yo creo que uno no puede escatimar en el tiempo que le destina a las entrevistas. Buscar background check es fundamental. Al principio no lo Ujú. hacíamos y decíamos, fue pucha, pero es que esta hoja de vida es espectacular. La entrevista estuvo increíble. ¿Y qué pasó con este perfil? Y pues cuando fuimos a hacer el background check, después de que lo habíamos contratado, pues sus ex jefes nos decían, pues esta persona de pronto no era tan outstanding como lo decía en su hoja de vida. Y a veces nos da pena hacer esos background checks o pereza,
pero yo creo que eso es de las cosas más importantes que uno tiene que hacer, no te quita más de 5 minutos y pues ahí tienes la tranquilidad de que pues estás contratando a una persona que realmente es verídico lo que dice en su hoja de vida y pues en lo que te ha dicho en la entrevista. Interesante. Tengo una pregunta rara, a esas, de estas difíciles, pues, y es, como que de alguna manera es igual imposible que el margen de error no exista. O sea, es difícil medir todo en un par de horas en unas llamadas. Creo que hay formas de reducir el margen de error como lo que estás poniendo, que de repente se me ocurre preguntarte qué otras ves, como qué otras cosas para cerrar la margen de error ves. Ya nos dijiste como, oigan, pues céntrense en los valores, céntrense en este tema cultural, hagan los background checks que son tan relevantes. ¿Qué otras cosas se te ocurren que podrían ser como la lista de checks que podría tener una persona? Y ya te hago la siguiente pregunta. Sí, yo creo que son, o sea, muy raro, la entrevista que no solo la hagas tú, sino que la compartas con dos, tres Ujú. personas más de tu equipo que entrevisten a la persona. Nosotros ponemos generalmente casos para puestos que se requieren como habilidades técnicas y eso pues nos ayuda a confirmar sus conocimientos. Los background checks los hemos instaurado hace un año y nos ha funcionado bastante bien. Y de hecho ha sido proporcional, directamente proporcional a las personas que preguntamos y hacemos todo el debido proceso, pues su curva dentro de la compañía ha sido increíble, su adaptación ha sido muy buena y pues son personas que ya llevan pues un año en la compañía y están entregando están dando los entregables que esperamos. Entonces yo creo que obviamente el margen de error no puede ser cero, ojalá fuera cero, pero Ajá. yo creo que con estos 5 puntos uno pues al menos está cubierto. Claro, buenísimo. Y justo ahí es donde yo digo, igual. Parce, se le escapan a unos, buenos o malos. Soy claro, muchos perfiles que uno dice, no, este man no le deja las expectativas, o esta vieja deja uno las expectativas súper altas y dice, este es el que va a rockear. Pero también pasan unos que uno dice, ah, no les paro bolas, pues lo necesitamos, un súper transaccional. Y en mi caso terminan siendo la COO. Yo me acuerdo de la peor entrevista que yo he hecho en mi vida. En mi vida, parce, es de la cosa más rara y cada que tengo la oportunidad se lo recuerdo. Yo no sé por qué la contraté, te lo juro por Dios, como cosa divina. Y hoy es la COO, porque es una locura, parce. Entonces, em, aquí viene esta frase que es tan común en nuestro ecosistema, que es hire slow, fire fast, que es básicamente contrate lento, des el tiempo de este check, de hacer el ejercicio, de hacer los background checks, de hacer las llamadas, de validar, etcétera, etcétera. Pero si se le coló, papi, aprenda a renunciar rápido. Me puso Vale en la guía de entrevista que tú alguna vez dijiste, uno le mete a menudo mucho corazón, pero a veces uno se lo tiene que quitar como una curita. Rápido, papá. Entonces hablemos de eso, que me parece bien inquietante, todo lo que tengas alrededor de eso. Y si tienes alguna anécdota, divina, así como la que te acabo de contar. Sí, yo creo que sí, definitivamente. Entonces, uno obviamente pues todo el tema de reclutamiento y uno trabaja con humanos, entonces pues uno empieza a tener una conexión emocional con cada Mm, uno de sus integrantes y a veces pues esta conexión emocional tal vez opaca la objetividad del desempeño de la persona de tu equipo. Eh, pero cuando el río piedras lleva, ¿cómo es que es el dicho? El río suena, Cuando el piedras río lleva. suena, piedras lleva. Y tú tienes que ser, o sea, lo primero es, una vez tú contrates, tienes que hacer este seguimiento súper minucioso, Ujú. haciendo que el onboarding sea correctamente, revisando y monitoreando que la persona se haya adaptado culturalmente a la compañía. Pero cuando tú empiezas a ver estos red flags de que los entregables no son los esperados, los resultados no son los esperados, el equipo no está conforme con este líder que contrataste, ahí toca parar en seco y mirar qué está pasando, hacer un deep dive y si ya ves que que tenemos argumentos pues para que esta persona pues no está alineada con la compañía, no está alineada con los entregables ni con el sentido de urgencia que tenemos, hay que tomar la decisión rápido. ¿Por qué? Porque tarde o temprano la decisión va a ser difícil y es mejor Ujú. tomarla rápido a tomarla tarde. Yo Y te quiero preguntar ahí una cosa, perdóname. claro, Acaba y ya te digo, ya te digo.
Cállate. Sí, entonces es como, o sea, es una comparación muy, muy parecida. Es como cuando uno le quiere terminar al novio, Ajá. uno le termina rápido, le termina en 2 meses, va a ser exactamente traumático para él. Entonces es mejor adelantarse y terminar la relación porque igual va a empezar a crear frustración con el Mm. equipo, no vas a gastar tu energía en algo que tú sabes que no va a cambiar. Entonces, pues es mejor tomar esas decisiones rápido. Qué duro y qué cierto. Yo tengo una... y parece una cosa que es muy conflictiva en mi cabeza que yo nunca aprendí a solucionar. Yo fui el CEO de Naranja 3 años y renuncié hace meses. Ahora vendo. Pero una cosa que nunca aprendí a resolver es que por un lado tenía esta frase en la cabeza. Nunca le pegas a alguien a hacer algo que no le has enseñado a hacer. Entonces eso te pone en una postura en la que de alguna manera tú le estás diciendo ahorita hay que seguir, hay que hacer un acompañamiento, igual es nuevo, igual tienes que entregar los recursos, igual todo lo que sea shadowing es perfecto porque igual estás mostrando hacer, etcétera. Como que es una disposición muy del líder mostrándole how to work. Y how to work no solamente es technically, ¿me entiendes? Como lo técnico y sí, como lo de hacer, lo duro, lo hard skill, sino también los valores y demás. Pero por el otro lado, tengo esta mentalidad también de, parce, contrate a alguien que sea mejor que usted y ya, no se preocupe, entréguele las llaves y que él maneje y deje de hacer tanto micromanagement. Y mediar esas dos cosas son muy difíciles. Tú lo estabas diciendo, un poco de lo que estamos discutiendo acá es cuál es el momento del negocio, hay que observarlo muy bien. No importa cuál es, solamente entienda cuál es el momento de su negocio y a mí eso me vuela la cabeza. Dicho eso, em, me imagino que en la mitad debe haber un proceso. Es decir, yo me inventé un montón. Entonces, yo quiero entender más o menos tú cómo lo haces. ¿Cómo haces para medir si una persona está bien o mal? Si es que está entendiendo o no. ¿Tienes strikes? ¿Tienes un plan de mejora? ¿Cuándo toman la decisión? ¿Me entiendes? Como cuál es el vehículo para llegar a decir definitivamente te vas. Y ya ahorita hablamos del despido, que me parece otra dinámica completamente diferente. O eso Ok. es más, espere, intuición y hágale y iterar rápido con el personal. No, yo creo que, o sea, cuando tú contratas personas em, así de, pues que necesitan aportar y mover la aguja a la compañía, Ujú, sí tiene que haber un seguimiento, sí tiene que haber un plan en donde tú le digas, mira, estos son tus KPIs principales y me tienes que entregar en 1 o 2 meses los siguientes entregables. eh, pero pues va mucho pues al seguimiento, a pedir feedback con su equipo, pues a que los entregables estén dando, ujú, em, y pues que haya feeling cultural con el resto de la organización, que para mí eso es súper importante porque también hay que proteger a las personas que llevan pues ujú. bastante tiempo en la compañía y que pues son eh, súper contribuyentes a lo que en este momento es la compañía. Tremendo. Y justo ahí, quiero, sí quiero hacer como doble clic con eso. Yo, es decir, ¿cuáles son las razones o cuál es como la rúbrica un poco para decir esta persona funciona o no funciona? Porque mi sensación es, sí, claro, hay unos KPIs, tienes unos entregables, pero es una relación súper directa, que es como la más fácil, es la más transaccional. Parce, te contraté para hacer tal cosa y no la estás haciendo. Pero hay otra que es súper difícil y es, este man funciona, este man cumple, pero no hace match. No me lo aguanto, no se lo aguanta el equipo. Y es como, oye, dude, sí, pues, o sea, yo no caigo bien, pero estoy cumpliendo mi trabajo. Y lo cultural y esto que viene desde los valores es, en mi criterio, es perfectamente un factor de no funcionas, ¿me entiendes? Entonces quiero entender Sí. cómo lo manejan. Es bien complejo, entonces te voy Ajá, a poner un ejemplo de una persona que contratamos que venía de unas empresas súper chéveres, iba a manejar, sí, iba a manejar un área súper importante y entonces los entregables eran interesantes, cuando tú veías era como, wow, esta es la estrategia que necesitamos, estas son las palancas, eran súper claras, pero después pues el personaje estaba liderando a su equipo, que estaba todos los días trabajando en los puntos en la oficina, liderando desde una playa y pues al principio uno como que
pues, pucha, contraté a este man Ujú, Saiyajin ujú. que venía de la industria súper sofisticado. Me da pena decirle que no se vaya a trabajar en la playa cuando los entregables están siendo buenos. Pero tú no puedes liderar sin ejemplo. Tú no puedes liderar sin que el equipo te compre lo que tú estás vendiendo internamente. Y puedes tener las mejores ideas, Ujú. pero si tus clientes internos no te compran tus proyectos, tus objetivos, tus planes, pues es imposible que avance. Entonces yo ahí dije, bueno, démosle un chance. Pues esta persona duró finalmente 2 meses porque pues era el momento equivocado en la empresa equivocada de la persona. Nos dejamos deslumbrar por su experiencia, por su hoja de vida, por las empresas donde había trabajado, pero realmente Baku pues no era la empresa indicada para él, pues porque de pronto él necesitaba una empresa que pues no necesitara tener este ejemplo presente para el resto de su equipo. Entonces, Claro. yo creo que ahí tienes que escuchar tu intuición. eh, y escuchar mucho al equipo, porque al fin y al cabo, si hay una persona o un líder que el equipo no le compra su proyecto, es muy difícil que ese proyecto avance. Tremendo, Tefi. Estoy pensando en algo y es que culturalmente para nosotros es más fácil tomar una decisión rápida e intuitiva perdón, rápida y como impulsiva eh, que hacer una renuncia me estoy enredando, pero básicamente lo que estoy pensando es, igual nosotros tomamos decisiones porque somos amigos, ¿sí o no? Entonces es muy rápido, muy impulsivo, pero renunciar a nuestras parejas, amigos, a lo que sea, nos toma mucho tiempo y esto es inmediatamente, o sea, riñe inmediatamente con lo que deberíamos hacer, es tomarnos el tiempo de contratar más lento y hacer este ejercicio de sacar a la gente muy rápido. Entonces, creo que está claro los pasos que tenemos que seguir para contratar un poquito más despacio y más juicioso, pero ¿cómo se hace para despedir rápido? Que eso, de hecho, lo puedo compartir, Vale, Vale está aquí la productora que está detrás. Yo tengo un texto escrito porque yo aprendí que si yo me demoraba mucho despidiendo, la cagaba. Parce, yo tengo en mis notas el texto que usaba para despedir personas. Y es claro, es puntual. Mira, lo puedo leer acá y es literal. Esto no, Pepito, berenjena, lo que sea, te cité en esta reunión porque para mí es muy relevante que después de los 3 strikes que tuvimos, es evidente que esto no está funcionando. Así que necesito dejarte ir. Entonces, entiendo que tengas preguntas y probablemente sea una sorpresa para ti, pero estamos terminando esta relación laboral porque no estamos encajando bien. Entonces la decisión ya la hemos tomado, aunque es dura y es complicada, es definitiva. Entonces lo más productivo que se puede hacer hoy es pues no discutir mucho los porqués, te va a llegar un comunicado, ya que las circunstancias no van a acabar. Como que cerraba todos los huecos. No quería preguntas, no quería una discusión, no quería lágrimas, quería hacerlo muy rápido porque eso también es difícil para uno como líder. La peor basura que yo he tenido que vivir como líder es despedir. Es horrible, parce, porque uno contrata amigos, además. Yo contrataba hasta mi mejor amigo en la empresa. Entonces quiero preguntarte si hay un way of fire, como una manera que tengas de despedir. Es como, ¿cuál es la lógica de un texto escrito? ¿Hay un proceso? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo haces todo el ejercicio? Y yo creo que nunca es fácil, o sea, en las primeras despedidas yo lloraba, no podía dormir Ah, bueno. después y demás, ya uno saca callo. Pero yo creo que acá la clave es poder dar feedback continuo y que cuando llegue el momento de la despedida, pues no sea tan sorpresa, Ujú, sino como, oiga, las cosas no funcionaron, llevamos 2 meses, no hemos avanzado, creo que pues no, las cosas no van a funcionar y es mejor que dejemos las cosas así. ujú, Em, y pues la persona ya está anticipada. Cuando no hay ese feedback previo, es cuando yo creo que genera esa inconformidad, pero así haya feedback previo, va a ser complicada la conversación. Creo que toca ser uno muy sincero, no dar tantas explicaciones, pero decir, oiga, no funciona porque pues no estamos alineados en términos de velocidad o en términos de entregables o decir, oiga, ya no tenemos presupuesto para el cargo que usted tiene, pero siempre hablar con transparencia, que yo creo que es de las cosas que más importante le queda a esta persona. Ah, ujú. bueno, me despidieron porque no cumplí, porque no estoy alineado culturalmente, o me despidieron porque ya no hay presupuesto, porque a veces pasa.
pero siempre hablar desde la transparencia y pues tratar de dejar las mejores boronas regadas Ujú, eh, para que cuando se acuerden de la compañía por X o Y razón, pues al menos digan, esta compañía ya no trabaja acá, me dio las razones correctas o claras de por qué no ujú. continúo, pero siempre dejar un buen legado, que al fin y al cabo está bien terminar una relación, pero con un buen legado. Entonces, igual quiero hacerle un closing un poquito acá, porque yo quiero que este es el vehículo, esta es la forma en la que uno empieza a conseguir el mejor equipo, que repito, para mí el mejor equipo es la gente correcta, que se alinee con los valores, con el way of work, la ética de trabajo de todo el equipo, que todos nos sentamos cómodos, pero además que tenga el skill set necesario en el momento necesario de la empresa. Em, y ahí es cuando tú puedes delegar, que yo creo que es uno de los dolores más grandes que uno tiene como líder y es, parce, yo siento que nadie lo hace como yo. Y eso es que suena súper raro porque además suena tonto, pero esto, por supuesto, uno tiene que hacer un trabajo para aprender a delegar, pero también el equipo tiene que devolverle a uno un feedback lo suficientemente tranquilizante para que uno diga, listo, parcero, tenga mi ropita, hágale, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo es ese juego de delegar? Si lo podemos hacer en 2 minutos, como unas recomendaciones ahí rápidas para delegar. Sí, yo creo que, a ver, uno tiene que contratar personas que a uno lo complementen y que sean mejores que uno Ujú, en los roles que uno está buscando. ujú, Dos, delegar es de las cosas más complejas porque es como entregarle tu bebé a otra persona que apenas va a conocer la compañía. Sí toca delegar, pero uno como líder no puede perder el control de los detalles. ujú. Y eso es algo fundamental. Y yo creo que, pues, de las personas que yo más admiro como emprendedor es Elon Musk. Y cuando tú ves, él es 100% operador. O sea, Ujú, él se mete a la planta de Tesla y sabe exactamente cuál es el porcentaje de litio que tiene la batería. Y uno como líder de la compañía que conoce el big picture, también tiene que conocer los detalles. Porque en los detalles también está la magia de tu de la emprendimiento, operación, sí. de la operación. Y negocios tan operativos, pues Mm. delegas, pero tienes que entender el por qué y la razón de por qué subió algo, por qué bajó, por qué funcionó, por qué no funcionó. Porque si tú estás mandando desde el penthouse y liderando desde el penthouse, Mm, pues mm. estás cometiendo un gran error. Sin duda alguna. Yo muchas veces les dije a mis socios como esa idea de estoy en el tercer piso en mi oficina de cristal en el que usted puede ver hacia adentro y decirle a los empleados, es que ahí está la puerta abierta cuando entre, igual nadie sube al tercer piso. Por más vidrios que tengas enormes y por más puerta y por más que la puerta esté abierta, igual estás en el tercer piso en la oficina más grande. Entonces, ese es el Total. problema, nadie entra. El ejercicio del líder no es, ahí está la puerta abierta. El ejercicio del líder es primer piso, guantes y hágale, papá. Claro, porque es que si no conoces el detalle, pues no vas a tener el argumento para, eh, para refutarle a alguien de tu equipo por qué tomó la decisión Claro. y tienes que tener las riendas de absolutamente todo. Ojo, eso no quiere decir que hay que hacer que Mm. hay que hacer todo el día micromanagement y que no se le puede delegar la responsabilidad a tus líderes, pero sí toca saber el detalle del porqué de las decisiones, porque al fin y al cabo ese es el resultado final del performance de la compañía. Si tú le dejas las llaves a la persona para que maneje el carro, pero igual si hay que repararlo, tú sabes cuál es el motor, cuál es qué tipo de Total. gasolina tiene, etcétera, etcétera. Oigan, quiero que sepan que la conversación con Stephanie fue de lo mejor que hemos hecho y nos gustó tanto que tuvimos que pedirle un espaciecito adicional. Esa es la razón por la que nos van a ver con otra ropa, con otras pintas durante la entrevista. Y la razón por la que tuvimos que reagendar un espacio fue porque queríamos profundizar mucho mejor en esto de delegar. Así que perdónennos por el cambio de micrófono y de ropa, pero disfruten la entrevista. Oye, quiero que le gastemos un ratito de repente a esto de delegar, como que no hemos hablado mucho no le hemos dado un doble clic y delegar tiene como dos caras, una en la que uno ya aprendió que tiene que delegar, entonces uno hace el debido proceso, uno entrega como tiene que entregar,
Pero la otra cara es cuando uno no entiende cómo carajo se hace eso, cuando uno quiere seguir como en la operación, cuando uno es un micromanager horrible, porque yo pienso mucho en nuestra audiencia y es, pues, parce, tú arrancas con tu empresa y tú eres One Man Army y tú haces todo y tú estás encima de todo y toda tu empresa depende de ti. Entonces, como que quisiera que habláramos particularmente de ese escenario en el que uno dice, yo no entiendo qué es eso de delegar porque yo estoy en todo. ¿Puedes contarme no sé, un poquito como remontándote a tus orígenes, cómo era esa vuelta, cómo aprendiste el gran reto de delegar? No, es difícil, hermano, porque uno aprende esto igual a los golpes. Y obviamente soltar es también parte de tu crecimiento, pues porque hay nuevas personas en el equipo que están con las responsabilidades antes que tú tenías. Ujú, Em, yo creo que acá el arte y como que la virtud de poder delegar es confiar, ujú, tener unas directrices muy claras de qué es lo que tú esperas de la persona y del líder de área, cuáles son sus objetivos claros de medición, pero tampoco tú como líder perder el detalle de las cosas. Eso no significa que todo el día estés encima de todos los equipos preguntando qué están haciendo en su minuto a minuto, pero que cuando te sientes en una reunión de estrategia, en una reunión con el equipo para discutir un problema, tú sepas cuál es el detalle de por qué se llegó a esa solución. claro. Que yo creo que esa es como la línea delgada entre hacer micromanagement, delegar y luego Mm, no saber cuál es el detalle ni la razón de las cosas. Entonces, pues es un aprendizaje continuo. La forma como yo generalmente lidero a mis equipos es voy solucionando problemas, los arreglo y me meto a otro problema. Y pues que me vean a mí como un apoyo y una facilitadora para que eh, se puedan llevar a cabo de una manera mucho más eficiente los objetivos de la compañía, pero 100% tienes que confiar en el líder que tú le delegas las mm. funciones y que sabes que esa persona puede hacer mejor el trabajo del que tú estás haciendo. Claro, a mí me pasó mucho un rato que yo no, es decir, que yo sabía que tenía que confiar, pero no sé, hecho, ese era como mi output. Yo confío, pero no sabía cómo hacer de manera tangible que el otro se entera que yo confío. Entonces me pasó mucho que de alguna manera yo entendí que yo igual iba a seguir en la estrategia, iba a seguir ayudándolos en el what, como en el qué, para dónde vamos, como dando, como qué es lo que hay que hacer, un poco como lo grande. Pero también entendí que la forma de entregar confianza también es dejarle a la gente el how, o sea, el cómo. Es como, parce, sí, vamos para acá, esto es lo que tenemos que hacer, esta es un poco la estrategia. Cómo llegar allá es su camino, es su path. ¿Entiendes? Entonces, de alguna manera, como que soltarle las llaves al carro, del carro a alguien para que maneje, es la forma de confianza más grande. Es como, listo, confío, usted maneje, yo voy atrás, estoy resolviendo otros problemas, o voy en otro carro, lo que sea, pero maneje usted. Usted sabe que tiene que llegar a tal lugar, que es un poco lo que yo siempre estuve ayudando a diseñar. Tenemos que llegar a este lugar, tenemos que llegar por esta ruta. Ese es el qué, pero el cómo es, va, maneje usted. Usted verá si pone música, usted verá si hace la... em, entonces, no sé si hay algo de eso, hay algo de eso en No, yo términos creo que personales. ahí también clave es darle la confianza al equipo de que Ujú, si se equivocan, también, claro. pues también hay derecho a equivocarse Ujú, y se van a y van a embarrarla 20.000 veces y que no vayan a tener miedo a equivocarse y entonces que tomen decisiones bajo el miedo. Que claro. tomen, sí, que tomen, sí, 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 que tomen decisiones bajo el miedo, que eso yo creo que es uno de los errores más grandes. Claro. Entonces, es confiar, pero que ellos sepan exactamente cuáles son los entregables que ellos tienen que dar desde su rol. Ujú. Divino. Por ahí hay una historia que escuchamos alguna vez tuya en una entrevista y esto, la historia de tu embarazo, cuando aprendiste como, para me tocó soltar porque me tocó soltar. Entonces esa obligada un poco a las malas también le enseña a uno, es muy educativa, como que cuando uno suelta el control porque es que le toca, es divino, es divino, es divino, es como súper ejemplificador. Entonces me encantaría entender qué historia hay detrás de eso. Bueno, esa historia es súper chistosa porque
Mi hijo iba a nacer un mes después y en esa cita, y entonces yo decía, no, pues tengo un mes para entregar, para Ujú. poder dejar todo súper ordenado. Y tuve una cita con mi médica y me dijo, Steffi, el bebé no va a nacer en un mes, nace en 3 días. Y Ay, yo, ¿qué? ¿Cómo así que en 3 días? O sea, Baku tenía un mes de constituida. Entonces yo ah, decía, no, qué cantidad de trabajo, ¿qué voy a hacer? Pues nada, lo que entregué en un mes lo prioricé en 3 días, dejé todo súper organizado. Tampoco es que cuando uno tiene un bebé se desaparece. Obviamente tuve el bebé y al otro día pues ya no es que estuviera trabajando, pero pues estaba preguntando, oigan, todo en orden, todo bajo control. ujú, Realmente todo estuvo bajo control. El equipo que yo tenía, que tenía en ese momento, pues era un equipo maravilloso, súper capaz. Si había algo urgente me escribían. Entonces ahí aprendí a delegar. Uno, dos, aprendí a confiar y sabía que tenía un equipo pues que podía, entre comillas, cubrirme en esos momentos como que sí. eran complejos, pues porque yo no podía ir a la oficina ni ir a las obras ni nada por el estilo. Y pues luego cuando regresé me di cuenta también lo mucho que habían construido sin mí. Entonces eso es algo también muy heroico y muy increíble, pues que cuando tú confías, delegas, pues también el equipo pueda mostrar lo mejor de ellos. Y pues un mes después ya habían casi que terminado una obra, ya habían desarrollado muchas de las cosas que yo tenía pendiente. Entonces pues eso también es algo muy, muy, muy bueno. Y ahí lo que te dije, uno aprende a delegar a la fuerza, pues porque esa no era mi idea hasta después de un mes y me tocó empezar a delegar en 3 días. Es como esos puntos como de revelación que uno tiene. O sea, como que igual yo sí creo que un consejo es haga el experimento social y pierdas una semana, regales una semana de vacaciones y suelte, parce, y Total. mire a ver qué pasa. O sea, también dese la oportunidad de darse cuenta que usted no es tan indispensable como cree. No, Em, y si uno es muy indispensable, pues algo está haciendo mal. de Entonces, acuerdo. yo creo que uno sí tiene que poco a poco ir delegando, pero nuevamente, no perder el detalle de las decisiones de las cosas, Ajá. del por qué, cuestionar y pues tener claro cuáles son las expectativas por parte de todos los equipos para que luego al final de la rendición de resultados, pues no estemos en páginas diferentes. Tefi, ¿hay algo que te haya costado mucho delegar en tu historia? O que no hayas soltado y digas, parce, yo lo tengo que soltar y no sé cómo. Eh, ja, mm, Creo que ya he aprendido con el Ujú, tiempo. Entonces, mi modus operandi es, listo, vemos la organización a alto nivel, empezamos a identificar cuáles son las áreas que más apoyo y oportunidades de mejora necesitan. Entonces, yo voy solucionando los problemas de estas áreas por partes. Entonces, no es como que me metan todo, sino que, oiga, este ciclo me enfoco en X área. La solucionamos y ya le dimos la vuelta, ya el equipo líder sabe cómo darle la vuelta, cómo es el modus operandi, qué nos funcionó, qué no nos funcionó, y ahí me salgo y me meto al siguiente equipo. Y ujú. con eso, pues conozco 100% la operación, apoyo a los equipos a poder solucionar los problemas grandes que tenemos. Y una vez yo les ayude a tener las herramientas para poder mejorar el número, traer estas eficiencias, ahí suelto. Buenísimo. Y creo que Como eso que me ha vas funcionado construyendo mucho. capacidades. Y entonces voy construyendo capacidades, voy entendiendo cómo son los equipos, cuáles son las fortalezas, cuáles son las cosas que pueden mejorar. Ujú. Y pues eso nos ha funcionado mucho porque entonces ya se vuelven equipos autosuficientes y cuando hago ya el ciclo, pues vuelvo y hago el análisis a alto nivel, dónde es donde más me necesitan para yo poderles traer este valor agregado. Y eso es decir, tiene una temporalidad, como que tienes un método detrás de eso, vas un mes, 2 meses, No, 3 meses. cero. Voy un mes, 2 meses, Ujú. soluciono, creo equipo, miro qué Mixed era lo que teaching. estaba pasando Ah, y siguiente. Hay unos que son más complejos, otros menos complejos, claro. pero creo que eso es lo que me ha funcionado y yo creo que es de las ventajas, bueno, que tenemos como compañía. Todos los líderes sabemos pues el 360
pero Ujú, cuando nos preguntan los detalles de nuestro equipo, sabemos exactamente qué es lo que está pasando, casi es lo que debería ser, porque claro. el detalle no lo debería saber el analista, sino que el detalle lo debería también saber el líder. Me encanta esa perspectiva porque delegar pareciera que sea, que en serio es como soltar y ya, pero no, la verdad es, sigues ahí, Tú sigues tienes que entendiendo. enseñar, tú tienes Exacto. que Me encanta enseñarle, eso. explicarle qué es lo que tú esperas, que cuando tú vuelvas o cuando tengan un weekly business review, qué es lo que esperan como equipo. Ujú. Y las personas empiezan a aprender. Y entonces las primeras 2 semanas pues van a ser súper intensas, mirar cuál es la mejor forma de trabajo y ya después tú empiezas a delegar. Parce, amo, amo. Algún buen mentor, gran amigo además, me dijo alguna vez, nunca le pidas a alguien hacer algo que nunca les enseñaba a hacer. Ese es el gran problema. Exacto. Ese es Em, el gran problema. Y uno lo comete al principio, es como, pucha, claro. pero ¿cómo no vas a saber hacer eso? Pues no lo sabe porque nunca en la vida lo ha hecho. Explícale una vez, Ujú, explícale 2 veces, explícale 3 veces, y si a la cuarta no sabe, pues sí, ahí ya es un red flag, como, oh, pucha, hay claro. que poner atención. Y ahí hay otro statement interesante y es curioso porque uno cree que delegar es inmediatamente que le quitan a uno el 50% de la carga, ¿me entiendes? Como que yo delego y me quitan una carga y para mí es todo lo contrario. Para mí es cuando delego, tengo un trabajo, un doble trabajo que hacer porque yo tengo mis responsabilidades, pero además tengo que educar a este personaje. Que claro, que eso con el tiempo, la curva tiene un pico en el que tú tienes un doble trabajo, una forma en la que tienes que estar muy de Claro. cerca y va la curva cayendo, pero no es como que mañana 50% menos de responsabilidades. No, 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 para nada. Mañana 150 y vas empezando a Y caer de ya, una manera paulatina. exacto, 100%, que eso es lo que lo hacemos, así lo hacemos en Baku. Y no solo soy yo, sino todos Ujú. los líderes que tienen cargos directos. Y es como, tenemos que ser el detalle, tenemos que entender cómo son los equipos, cuáles son las fortalezas para, pues, poder ayudarlos a sacar lo mejor de ellos. Tremendo, Tefi. Entonces yo creo que estamos, no sé si hay algo no sé, de repente como que siempre has querido hablar y nadie te ha preguntado. O de repente estamos check, estás como, bueno, no, lo tocamos todo. No, creo que está súper check. Muchas gracias por la invitación No, a ti. y cuando vayan a Baku me avisan para invitarlos.